¿Qué le pasa? Métodos gravimétricos. Son métodos cuantitativos absolutos. Esto quiere decir que generalmente los métodos cuantitativos que nosotros estuvimos viendo, los únicos que vimos hasta ahora, son los métodos volumétricos. En los métodos volumétricos nosotros medíamos un volumen y después relacionábamos ese volumen de manera estequiométrica con la cantidad de analito que está presente en la muestra. Bueno, los métodos gravimétricos son métodos cuantitativos, es decir, que el objetivo es determinar cuánto hay, pero son absolutos porque en muchos casos el analito se separa de la muestra y se puede tocar, se puede aislar. Son métodos considerados de gran exactitud y son adecuados para la elaboración de materiales de referencia, por el hecho de que son métodos absolutos. Las medidas perimetrales que tenemos que hacer van a ser sí o sí, casi siempre tenemos estos dos datos, ahora lo van a ver cuando empiecen a resolver los problemas, son el peso de la muestra y el peso del analito, o muchas veces una sustancia que contenga el analito. La herramienta para la determinación de peso en nuestro laboratorio es este de la fotito, la balanza analítica, que creo que ustedes ya están usando. Bueno, los resultados del análisis gravimétrico se calculan casi siempre utilizando los llamados factores gravimétricos. Ustedes los conocen porque cuando hicieron la guía de problemas de soluciones, yo vi que sabían usar los factores gravimétricos. Bueno, los factores gravimétricos dependen, se utilizan de diferentes formas. Esto hay que hacerlo, no mejor que mirarlo así. Muchas veces, si lo que estamos pesando es el analito propiamente dicho, como el peso del analito dividido el peso de la muestra por 100, nos da el porcentaje de analito presente en la muestra. O cuando el producto que estamos pesando es un producto relacionado estequiométricamente, se utiliza el peso del producto multiplicado por el factor gravimétrico. El resultado de este producto, del peso por el factor gravimétrico, nos da la masa de analito. Entonces nos queda la fórmula similar a la de arriba. Peso de analito dividido peso de muestra por 100. El factor gravimétrico es la relación de los pesos moleculares o pesos fórmula con sus respectivos coeficientes estequiométricos. Bueno, en general los métodos gravimétricos se refieren a métodos donde la medición que se realiza es la medición del peso o medición de la masa. Nosotros en química analítica utilizamos como sinónimo peso y masa. Ustedes saben del estudio de las ciencias físicas que no necesariamente son sinónimos. Masa es una cosa y peso es la fuerza de atracción que sufre la masa. Bueno, nosotros en química analítica los utilizamos como sinónimos. ¿Está? Y se llaman métodos gravimétricos porque siempre tienen que realizar la determinación o la medición de una masa o del peso, de lo mismo. Generalmente existen dos grandes familias de métodos gravimétricos, los métodos por volatilización y los métodos por precipitación. Hay más familias, los métodos de electrodeposición, que exceden a los contenidos de esta asignatura, y los métodos de determinación de masas atómicas. Esos se determinan utilizando los llamados espectrómetros de masas, que ustedes lo habrán escuchado posiblemente. Bueno, los espectrómetros de masa lo que hacen es determinar las masas atómicas. Bueno, pero también exceden a los contenidos de esta asignatura. Bueno, los métodos por volatilización. Lo que hacen es separar al analito mediante sublimación, que es el pasaje del sólido a gaseoso directamente, o destilación, pasaje del estado líquido a gaseoso, para posteriormente pesar el producto o medir la pérdida de peso de la muestra como consecuencia de esa volatilización del compuesto de interés. Y los métodos de precipitación, que son los que más nos interesan a nosotros, estos dos se utilizan, pero bueno, lo que más nos interesa son los métodos de precipitación. Se separa el analito de la muestra mediante la formación de un compuesto poco soluble. Los métodos de volatilización pueden ser directos o indirectos. Directo, la sustancia volátil se recoge en un absorbente adecuado y se pesa. Por ejemplo, determinación de dióxido de carbono por absorción en hidróxido de bario. Forma la varita, ¿sí? O carbonato de bario.
Ese carbonato de bario que se forma, que se hace burbujear el dióxido de carbono, se puede pesar y de esa manera cuantificar el porcentaje de carbono que tenía la muestra. O puede ser indirecto, se basan en la pérdida de peso sufrida por la muestra inicial y se aplica cuando el agua, por ejemplo, es el único componente volátil en la determinación de humedad. Es el método de volatilización indirecto más utilizado en los laboratorios. En la fotito lo que tienen es la sublimación del yodo, ¿sí? Donde sería un método de volatilización directo. Se puede determinar el contenido de yodo. Ustedes saben, acá hay un mechero acá abajo, no sé si lo alcanzan a ver. Por calentamiento del yodo sólido es volátil y se cristaliza en el vidrio de reloj que está en la tapa. Bueno, esa cantidad de yodo que se cristaliza se puede pesar y de esa forma este método se vuelve en un método gravimétrico. Los métodos de precipitación, lo que se requiere es un agente precipitante, es decir, que reaccione con el analito, que sea específico. Pero es muy difícil de encontrar en la naturaleza agentes precipitantes específicos. Entonces, por lo menos solicitamos que sean agentes precipitantes selectivos. Los selectivos son los que reaccionan con un pequeño número de analitos. Generalmente lo que hacemos los químicos analíticos es ajustar las condiciones de la reacción y en condiciones controladas, un reactivo que es selectivo se transforma en reactivo específico. El precipitado también tiene requisitos. Se requiere que el precipitado sea muy insoluble para evitar las pérdidas, porque después hay que lavar el precipitado y que no se nos disuelva. También tiene que ser fácilmente filtrable, ya vamos a hablar de eso. También pretendemos que el precipitado sea muy puro, no es fácil de lograr, y que sea de composición conocida constante. Tamaño de partícula y filtrabilidad de los precipitados. Recién les mencioné que el precipitado tiene que ser fácilmente filtrable. La filtrabilidad de un precipitado se relaciona generalmente con el tamaño de la partícula. Entonces nosotros podemos, en función del tamaño de partícula, diferenciar dos tipos de precipitados diferentes. Los llamados precipitados coloidales y los llamados precipitados cristalinos. Los precipitados coloidales son ese que está acá en la fotito, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, ¿sí? Se formó el precipitado, pero no forma un sólido como en el caso del cristalino. En el caso cristalino, fíjense que es un sólido grueso que se va hacia el fondo, como si fuese que le puse arena al agua. En cambio, en el coloidal tiende a quedar suspendido, forman esta especie de nube, ¿sí? Que tiende a ser estable en el tiempo. Entonces, los precipitados coloidales tienen esta característica. El tamaño de la partícula está en el orden de los micrómetros, ¿sí? Es decir, si ustedes se fijan en este sólido de la foto del precipitado coloidal, no se alcanzan a diferenciar partículas. Son partículas muy chiquititas. ¿Qué característica tienen? No sedimentan. Otro problema, ese es el gran problema de los precipitados coloidales. Y el gran problema es que no se pueden filtrar utilizando medios comunes de filtración. Medios comunes de filtración, papel de filtro y embudo. Bueno, con eso no podemos filtrar los precipitados coloidales. Son realmente un dolor de cabeza. Bueno, los precipitados cristalinos, el tamaño de partículas es del orden de los milímetros, es decir, que se alcanzan a ver. Yo no sé si ustedes ven el puntero de mi mouse, pero bueno, si se alcanzan a ver o diferenciar pequeños cristales. La otra característica que deseable es que sedimentan con facilidad. Y la tercera característica muy deseable es que pueden filtrarse utilizando gran variedad de medios filtrantes. Nosotros cuando analizamos la formación, recuerden que nosotros somos químicos analíticos, no somos químicos físicos. Los químicos físicos estudian en profundidad estos procesos, ¿sí? Nosotros como químicos analíticos lo vamos a mirar desde un punto de vista un poco más simplificado, dado que nos interesa la aplicación en la química analítica más que nada. Nosotros asumimos, esto no es estrictamente cierto, pero asumimos que cuando se forma un precipitado ocurren dos procesos sucesivos. En un primer
punto, en un primer momento, existe una nucleación y en un segundo momento existe el crecimiento cristalino. ¿Sí? La nucleación significa que se forman pequeños núcleos, como dice su nombre, pequeñas masas de precipitado, dado que normalmente la precipitación es la consecuencia de una reacción química, es cuando el producto de una reacción química es insoluble, ¿sí? Entonces, la nucleación es la formación de pequeñas masas o pequeños puntos o masas puntuales en el seno de la solución, ¿sí? Y sí se pueden alcanzar a distinguir visualmente, ¿sí? Y luego, sobre cada núcleo se produce el llamado crecimiento cristalino, al fenómeno que se produce como consecuencia de la adición de moléculas a los núcleos. Es decir, cuando se forma un precipitado, no ocurre aleatoriamente todo el seno de la solución, sino que primero ocurre una nucleación y luego sobre cada uno de los núcleos se crece un cristal. Ese proceso se llama crecimiento cristalino, ¿sí? Los analíticos, les vuelvo a decir que esto no es estrictamente cierto, asumimos que estos fenómenos ocurren sucesivamente durante la formación de un precipitado. Entonces, ¿qué nos interesa? Nosotros queremos un precipitado que reúna ciertas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Que sea fácilmente filtrable, que sedimente fácilmente, que sea puro y que tenga una composición conocida. Bueno, para lograr eso necesitamos que los precipitados que se forman sean precipitados cristalinos. Para poder lograr eso en el laboratorio, que el precipitado sea cristalino, se demostró que la naturaleza de un precipitado depende de una propiedad que se llama sobresaturación relativa. ¿Qué es la sobresaturación relativa? Una solución sobresaturada es una disolución inestable. ¿Por qué? Porque contiene más soluto que una disolución saturada. Saturada es aquel volumen de solvente a una temperatura determinada que ya no puede disolver mayor cantidad de soluto, ¿sí? Entonces, ¿qué es una solución sobresaturada? Es una disolución inestable que contiene más soluto que una disolución saturada. La sobresaturación se alivia con el tiempo mediante la formación del precipitado que va precipitando el exceso de soluto. Bueno, ¿cómo relacionan estos fenómenos, la sobresaturación relativa con la formación de precipitados cristalinos? Bueno, como vimos anteriormente, cuando se forma un precipitado ocurren en dos etapas sucesivas. Para lograr que el precipitado sea cristalino, nosotros tenemos que lograr que la nucleación sea baja y que el crecimiento cristalino sea alto. ¿Por qué? Porque queremos un precipitado que tenga pocos cristales y cristales grandes a la vez. Para lograr eso, lo que hizo von Wierman, hizo una serie de experimentos, logró desarrollar esta ecuación que es empírica, es decir, que resulta no de la aplicación de conceptos teóricos, sino de la aplicación de observaciones experimentales. Y dijo, la sobresaturación relativa es igual a Q menos S dividido S. Q es la concentración real de soluto en un instante, en un determinado instante. Y S es la concentración en equilibrio del soluto en una solución saturada. Ustedes se acuerdan del tema anterior, la concentración que permanece disuelta en una solución saturada se denomina solubilidad, ¿sí? Entonces, manejando estos parámetros Q y S, nosotros podemos lograr que la sobresaturación relativa se mantenga baja para que la nucleación sea baja y el crecimiento cristalino sea alto. Bueno, entonces, para lograr que que la sobresaturación relativa se mantenga lo suficientemente baja durante la formación del precipitado, aplicamos la llamada ecuación de von Wierman, ¿sí? Lo que se hace es, si miramos matemáticamente esta ecuación, nos conviene para que el valor del resultante del cálculo de esta expresión matemática, que Q sea bajo y que S sea alto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Para que sobresaturación relativa sea baja.
Para lograr que Q sea bajo, que es la concentración instantánea del soluto en la solución, lo recomendable en el laboratorio es agregar reactivos siempre de forma lenta. Es decir, no se hace un volcamiento desde un vaso de precipitado, por ejemplo, del reactivo precipitante sobre el vaso de precipitado que contiene la muestra, sino que se agrega lentamente, para lograr lentamente y de forma controlada, diría yo. Se puede utilizar una pipeta o una varilla de vidrio. También se recomienda siempre utilizar reactivos diluidos, ¿sí? Y luego otra cuestión, generalmente en el punto donde cae o donde se agrega el agente precipitante, que es un líquido, toma contacto con la solución, con la muestra, se genera una sobresaturación relativa altísima, instantánea, porque está muy concentrado el agente precipitante en la gota que se está agregando. Entonces, siempre es recomendable cuando se va a formar un precipitado mantener la agitación constante. ¿Sí? Por otro lado, para mantener la sobresaturación relativa baja, nos conviene aumentar la solubilidad. Bueno, para aumentar la solubilidad, que ustedes saben depende básicamente del producto de solubilidad, esto depende de la constante de equilibrio de la reacción, bueno, no nos queda otra mejor que, si bien existen varios factores que afectan a la constante, bueno, sabemos que uno de los más importantes es la temperatura. Entonces, generalmente la precipitación en los métodos gravimétricos se hacen a elevada temperatura. Si nosotros hacemos un gráfico de la velocidad de nucleación representada con la línea verde y la velocidad de crecimiento cristalino, vemos que hay una zona crítica donde realmente se cumple que la sobresaturación relativa se mantiene lo suficientemente baja para formar los precipitados cristalinos. Sin embargo, hay un punto a partir del cual se aumenta mucho, Q menos S, se aumenta el valor de Q con respecto a S, bueno, es lógico, la sobresaturación relativa aumenta y se forman los coloides, pero también si disminuye mucho, también tenemos un problema. Es decir, como siempre hay una zona crítica. ¿Qué buscamos? Que Q sea bajo y que la solubilidad sea alta. Bueno. Entonces, otro supuesto que hacemos los químicos analíticos, vuelvo a insistir, esto no es estrictamente cierto en todos los casos, pero bueno, nosotros asumimos que cuando se está formando un precipitado, siempre se atraviesa por dos etapas. Hay una primera etapa que es una etapa de precipitado o solución coloidal, para luego formar por nucleación de esos coloides. La nucleación se forma como consecuencia de la... Perdón, me trabó la lengua. Asumimos que siempre se pasa por un estado coloidal. Ese coloide es consecuencia de la etapa de nucleación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los coloides tienen partículas muy pequeñas. Los núcleos son considerados partículas pequeñas. Y luego, como consecuencia del crecimiento cristalino, ese coloide se puede transformar en un precipitado cristalino. La transformación de coloide a precipitado cristalino se denomina coagulación. Y el proceso contrario, que es lo que nosotros no queremos que ocurra, se denomina peptización. ¿Qué es la peptización? Es la transformación del precipitado cristalino a coloide. ¿Qué queremos lograr? Lograr la coagulación de los coloides para obtener precipitados cristalinos y evitar la peptización, que es la transformación del precipitado cristalino a coloide. ¿Sí? Las soluciones coloidales no son convenientes nunca para los métodos gravimétricos. ¿Por qué? Son difíciles de filtrar, de separar, no sedimentan y tienden a ser estables, a permanecer el sólido estable en el seno de la solución. Una característica de las soluciones coloidales, muchos coloides que son transparentes, ¿sí? Y no se pueden ver así a simple vista, como el de la fotito que yo les mostraba anteriormente. Pero bueno, una de las particularidades que tienen los coloides es que tienen el efecto Tyndall. El efecto Tyndall se observa como un halo de luz
o luminoso alrededor de un haz de luz intenso que se hace pasar por la solución. Recomendación, busquen efecto Tyndall, ¿de qué se trata? ¿Nosotros para qué lo usaríamos? Es para saber si nuestra solución es coloidal o no. También otro problema que tienen los coloides es que las partículas tienen carga eléctrica, y eso es la explicación de la gran estabilidad que tienen. Y el otro problema que tienen es que tienen una elevada relación de superficie-masa. Bueno, ¿cómo hacemos para coagular soluciones coloidales? Estas son opciones que realmente no siempre funcionan, pero bueno, acá son muy experimentales, por decirlo de alguna forma, los métodos gravimétricos, ¿sí? Entonces, para coagular soluciones coloidales, por ejemplo, se recomienda el calentamiento. ¿Por qué? Porque favorece el movimiento de las partículas, favoreciendo la coagulación. Bueno, esto no siempre es cierto, hay que probarlo. La agitación, por la misma razón que anteriormente. Y otro ejemplo es el aumento de la concentración de electrolitos en la solución. Fíjense ustedes, todos los días, cuando ustedes toman agua de la canilla, agua corriente, el agua que nosotros tomamos acá en la ciudad de Corrientes es agua superficial potabilizada, ¿sí? Para eliminar el contenido de sólidos o sustancias, lo que se hace es un proceso de coagulación, ¿sí? Todos los días hay que ajustar la dosis de coagulante para lograr obtener muestras claras. Y no es lo mismo el agua del lado de la costa de Corrientes que la costa del Chaco, porque ahí del otro lado tiene mayor contenido de sales. Entonces, la dosis de coagulante es una cosa que hay que ajustar empíricamente todos los días, ¿sí? Cuando vayan a visitar la planta de agua, a la persona que les reciba, ustedes le preguntan cómo hacen la coagulación y cómo se hace la prueba de coagulación en el laboratorio. Todos los días tienen que ajustarla. Obviamente, más coagulante, mayor costo a los dueños de la planta. No les gusta que eso ocurra, pero bueno, es lo que suele pasar. Y la peptización, esto es lo que nosotros queremos evitar. La peptización, dijimos que era un proceso por el cual nuestro precipitado cristalino, hermoso, que es el que nosotros queremos, se nos transforma en coloide. O sea, no queremos que esto ocurra. Entonces, hay que tener cuidado, dice, porque durante el lavado, por ejemplo, durante el lavado del precipitado se puede eliminar los electrolitos que están estabilizando al sólido, provocando regenerando el coloide. Entonces, durante la etapa de lavado, debemos tener que tener cuidado. ¿Sí? Los químicos, dice, se encuentran con un dilema. Esto es sacado del libro. Por un lado, es necesario lavar los precipitados para reducir la contaminación, pero por el otro se corre el riesgo de pérdidas por peptización. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se suele recomendar? Porque la peptización se produce por el lavado, porque se sacan o se extraen, como se lavan, los electrolitos que están dando vuelta. A ellos les puse la referencia bibliográfica, SCUG, libro de referencia de química analítica. Este es el de la cuarta edición, es el que ustedes van a encontrar en la biblioteca de la Facena. Ahí pueden ir a ver la explicación de este fenómeno. Hay un dilema. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que lavar los precipitados para eliminar las impurezas, pero corremos el riesgo de la peptización. Generalmente se recomienda poner un electrolito común en el agua de lavado. Bueno, contaminación de precipitados. Cuando nosotros formamos un sólido en el seno de una solución, sí o sí se va a contaminar, es decir, va a arrastrar sustancias extrañas o lo que no están previstas. Los fenómenos de la contaminación de precipitados nosotros los diferenciamos en dos grandes familias. Son los fenómenos de coprecipitación y los fenómenos de posprecipitación. Estos fenómenos están muy bien explicados en la lección que les dejo en el aula virtual. Bueno, pero la coprecipitación es un fenómeno por el cual compuestos que de otro modo permanecerían disueltos son arrastrados por la formación de un precipitado en el seno de la solución. Estos fenómenos, cada uno de estos tiene su definición, pero bueno, la absorción superficial
siempre ocurre. Cuando está en contacto de una fase sólida, una fase líquida, se produce una diferencia de cargas electrostáticas que provoca que, que las partículas con carga se absorban, se unan electrostáticamente a la superficie del sólido y de esa forma se contaminan. Formación de cristales mixtos. Fíjense en la foto que es lo que les puse. Estas son las sales de plata de los halógenos. Cloruro de plata, insoluble prácticamente, cloruro de plata, sólido blanco coposo, bromuro de plata, fíjense que es muy parecido, ¿no? Y el yoduro, que bueno, tiene otro colorcito un poquito más oscuro. Si nosotros tenemos en una solución una mezcla de cloruro y bromuro y le agregamos nitrato de plata, es muy probable que precipiten ambos iones porque forman compuestos insolubles con el reactivo precipitante. ¿Está? Otro fenómeno es la oclusión y se produce cuando el precipitado se forma de forma muy rápida, y la otra es el atrapamiento mecánico. Ustedes ven en la fotito, no sé si alcanzan a ver, pero se imaginan que este sólido contiene moléculas de agua en el seno de su estructura cristalina. Y la posprecipitación, bueno, tiene este nombre porque es un fenómeno cuando precipita un compuesto luego de que se formó el precipitado que a nosotros nos interesa. El ejemplo, esta posprecipitación no ocurre tan frecuentemente, pero sí hay un ejemplo que nosotros lo sabemos, pregunta, que es el ejemplo del oxalato de magnesio que posprecipita sobre la superficie del oxalato de calcio. La determinación de gravimétrica de calcio en aguas naturales, determinación gravimétrica de calcio en aguas naturales es un método oficial de la Asociación Oficial AWAC, Asociación Oficial de Métodos de la Química Analítica. Están los métodos analíticos de referencia. Bueno, pero el problema que tiene es lo que se hace básicamente precipitar al calcio que está disuelto con oxalato, ácido oxálico, en presencia de amoníaco para neutralizar al ácido. Pero el problema que tiene es que si esta solución, una vez que precipitó el oxalato de calcio, según se ve en la fotito, es lo que está en el fondo, si lo dejamos mucho tiempo en contacto con la solución, el oxalato de magnesio también posprecipita. ¿Sí? Esto es un fenómeno físico-químico. ¿Qué característica tiene? Ocurre después de la precipitación, la contaminación aumenta con el tiempo, es decir, que nosotros tenemos que precipitar al oxalato de calcio y tratar de separar la fase líquida lo más rápido posible. Y el grado de contaminación puede llegar a ser muy alto, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué etapas experimentales? Nosotros, lamentablemente, en el laboratorio no venimos ejecutando como parte de las prácticas del laboratorio de la química analítica, las determinaciones gravimétricas. Pero, ¿por qué? Porque uno de los principales problemas que tiene es que consumen mucho tiempo. Ustedes se imaginan que a nosotros nos parece mucho tiempo para un laboratorio de 4 horas, ahora que ustedes están haciendo el laboratorio de 2 horas, seguro que no alcanza. Pero es importante que conozcamos las etapas experimentales de los métodos gravimétricos. Esto es una generalización. Cada método gravimétrico va a tener su particularidad. Bueno, pero en general lo que tenemos que hacer es tomar la muestra, disolverla, precipitar con todas las condiciones que le dije antes, reactivos diluidos, agregado lento, agitación constante, digerir, ahora ya les voy a contar qué es esto, luego filtrar, esto conocen, que habrán armado, imagino algún filtro en un embudo de 45 grados, hacerle un tratamiento térmico, dependiendo del método, el tratamiento térmico, para luego de enfriado el precipitado, pesar. Preparación de las muestras. Entonces, las muestras sólidas se tienen que homogeneizar previamente mediante las técnicas de pretratamiento de muestras. ¿Se acuerdan? Pretratamiento. ¿Sí? Si la muestra es homogénea, la molienda y el cuarteo. Si no, hay que tomar muestras representativas del sólido.
Y otro condicionamiento que hay que hacerle a la muestra, una vez que está disuelta, es llamado condicionamiento químico. En numerosas ocasiones que ajustar el pH, yo les decía, la precipitación se realiza en condiciones controladas. Eso es lo que hacemos los analíticos. Entonces hay que ajustar el pH para asegurarnos que la reacción química transcurra según la estequiometría que tenemos escrita en el papel para poder hacer nuestros cálculos. También en algunos casos se puede agregar algún ligando formador de complejo para evitar que precipite, por ejemplo, complejar algún interferente para que no esté disponible para formar el precipitado. O en algunas veces adición de electrolito. Esto hay que tomarlo muy con pinza porque no siempre ocurre. Favorece la coagulación, dice ahí. Pero bueno. La precipitación cuantitativa es lo que nosotros buscamos. Cuantitativa se refiere a que precipite de forma completa toda la masa de analito que está en la muestra que forme el precipitado. Lo que buscamos, dijimos recién, vimos la ecuación de von Wierman, es mantener la sobresaturación relativa lo suficientemente baja para lograr que la precipitación sea cuantitativa. ¿Sí? Para eso, la precipitación se hace siempre a temperatura elevada, no a ebullición, sino previa a la ebullición, temperatura de mate, agua de mate, no sé. No sé a qué temperatura toman ustedes el mate, pero nosotros el mate lo calentamos hasta que no hierro. Acá en Corrientes, no sé si en todos lados es así. Pero bueno, temperatura elevada. Se utilizan soluciones diluidas de reactivo. Se agrega lentamente, fíjense que en la fotito lo está agregando con una pipeta, apenas se ve, y manteniendo la agitación constante. Estas son las preguntas del final, del parcial, del requete, todos los exámenes de analítica, siempre. Digestión o envejecimiento de los precipitados. Esta etapa lo que se hace es dejar en contacto el precipitado con el agua madre. El agua madre es la solución donde se formó el precipitado. Básicamente, en esta etapa lo que se favorece es la pureza del precipitado, porque en la interfase sólido-líquido se produce una redisolución del precipitado y de las impurezas. Tiende a reprecipitar el precipitado, pero las impurezas tienden a permanecer en la solución. Disculpen, no sé qué pasó. Hizo ruido esta cosa. ¿Están todavía? Espero que sí. Sí, profe. Bueno, ¿ustedes escucharon el ruido ese? ¿O Yo mi no. auricular? No, mi auricular no. Bueno, no se durmieron. ¿A qué hora empecé? Me quedan 10 minutos. Voy a tratar de ir rápido. Filtración. ¿Y armaron filtros ustedes a lo largo de sus prácticas de laboratorio en alguna ocasión? Si no lo hicieron, es una práctica muy interesante, porque también es artesanal, por llamarlo de alguna forma, de acuerdo a cómo doblamos el papel de filtro, es cómo funciona la cosa. Hay veces que sale, hay veces que no nos sale. Bueno, la filtración es uno de los procesos más simples que tenemos en el laboratorio para separar los sólidos de los líquidos. Nosotros hace algunos años ya venimos usando la centrifugación por ser más rápida, pero el efecto es el mismo que la filtración. Se utiliza este aparatito que se llama centrífuga. Nosotros tenemos uno más lindo, me parece, que el de la foto. Y luego hay que lavar el precipitado. Para el lavado de precipitado se utiliza esto, frascos lavadores o piseta también le decimos. Para la filtración, cuando lo que nos interesa es retener el sólido, el papel de filtro, normalmente hay veces que no está en forma de disco, bueno, hay que doblarlo así en 4, se forma este embudo, este cono, y se ajusta este cono humedeciendo las paredes del embudo de vidrio de 45 grados, y de esta forma es cuando se dobla el papel para retener al sólido. Pero hay veces que lo que nos interesa es retener al líquido. Cuando nos interesa o el analito está en el líquido, para ir más rápido lo que se suele usar es este plegado. Está muy chiquitito, lo voy a poner más grande antes de subirlo al aula virtual, pero creo que también lo deben conocer,
para de esa forma filtrar más rápido. Uno de los grandes problemas que tiene la filtración es la lentitud del procedimiento. Tratamiento térmico, bueno, muchas veces el precipitado ya está en la forma adecuada para ser pesado, entonces lo que necesitamos hacerlo previo a la pesada es secarlo, porque ese sólido se formó en el seno de una solución. Habitualmente, para el secado, para la eliminación del agua, lo que se hace es someter al sólido en una estufa, hornito eléctrico, le digo yo, bueno, en una estufa, entre 110 y 120 grados Celsius, 2 horas, pero en realidad no es 2 horas, es hasta constancia de peso. O sea, se lo deja 2 horas, se pesa el sólido húmedo, se lo deja 2 horas, se vuelve a pesar, se lo deja media hora más, se vuelve a pesar, se lo deja media hora más, se lo vuelve a pesar. Una vez que se observa una constancia entre pesadas a lo largo del tiempo, se llama constancia de tiempo, es decir, que no hay variación, decimos, bueno, se eliminó todo el agua y en esas condiciones la muestra está seca. Una vez que sacamos de la estufa, una vez que sacamos de la estufa, el precipitado está caliente. Entonces, nunca se debe pesar un cuerpo caliente, algo de eso habíamos dicho, algo vieron también ahora en la calibración de material volumétrico, se lo deja enfriar en un recipiente hermético o de secador, ¿sí? Básicamente lo que busca el secado es eliminar el disolvente. Otro procedimiento, hay veces que el precipitado necesitamos que sufra alguna transformación química para poder ser pesado, ¿sí? Entonces lo que se suele utilizar es un horno de mayor temperatura llamado horno mufla. Ahora estamos arreglando uno, tenemos una mufla muy chiquitita y estamos tratando de hacer funcionar un horno mufla un poco más grande, ¿sí? Lo que ocurre, como las temperaturas son mayores a 400, pero en realidad son mayores a 800, 1000 grados, se produce una transformación química en el precipitado como consecuencia de la elevada temperatura. Además de eso, también el papel de filtro se transforma en dióxido de carbono, es decir, que logramos separar al precipitado del papel de filtro, lo cual no es tan sencillo por ahí, y provoca transformaciones químicas. Ah, sí, le puse. Normalmente, les decía, en el método de la determinación de calcio con oxalato, se forma oxalato de calcio, pero básicamente lo que se hace luego es calentarlo. Fíjense a la temperatura. Acá está cuando lo filtré. Primero se seca, porque acá está hidratado, primero se seca. Por encima de los 400 grados, el oxalato ya se transforma en carbonato de calcio, y por encima de los 900 grados se transforma en óxido de calcio. El óxido de calcio es una forma física estable para ser pesado. El oxalato de calcio, así como tal cuando recién lo filtré, ustedes me podrían decir, y bueno, pero ¿por qué no secamos nomás a 120 grados? Bueno, el problema es que las moléculas de agua están fuertemente unidas, entonces la pesada no va a ser representativa de la concentración de calcio que había en la muestra. La pesada, bueno, esto estuvieron usando, esta balanza creo que es parecida a la que tenemos en el laboratorio, si no me equivoco, de las más nuevitas. Sí, esa balanza tiene Wi-Fi, no sé si ustedes se enteraron, pero bueno, tiene Wi-Fi, entonces las pesadas nosotros las podríamos ver a través de la compu directamente. Lo que no podemos evitar todavía es el operador metiendo y sacando las cosas. Bueno, la pesada, balanza analítica, 0,1 miligramos de precisión. Siempre recuerden, no se olviden, se debe pesar cuerpo a temperatura ambiente, nunca se pesa un cuerpo caliente, y las muestras se deben secar en recipientes herméticos, que son estos llamados desecadores. Bueno, las aplicaciones analíticas, esto yo voy a ir rápido. Los reactivos más utilizados son, por ejemplo, nosotros utilizaríamos el sulfídrico, cloruro de bario, nitrato de plata, porque forman compuestos insolubles. Otros, estos son más raros, los reactivos reductores, convierten al analito en su forma elemental, pero no tenemos ninguno de estos analitos, oro, platino, ojalá, si tuviésemos, lo haríamos, ¿sí? Bueno, podríamos usar estos reactivos para poder reducirlo. Y algunos reactivos orgánicos, yo creo que ustedes usaron la dimetilglioxima. En disolución alcalina precipita con él níquel,
porque forma el precipitado de esa laca color rosada característica. Finalmente les decía que como lamentablemente nosotros no hacemos en el laboratorio, en los laboratorios, trabajos prácticos de química analítica, métodos gravimétricos, lo que sí hacemos, los mandamos a leer, así sería, les mandamos a leer un método gravimétrico muy utilizado que es la determinación gravimétrica de sulfato. Para esto ustedes usan un libro más viejo que yo, imagínense, de Fischer y Peter, del año 1970, así que es más viejo. Yo le subo ahí donde dice material de estudio, le subo el capítulo del libro donde está descrito el método gravimétrico. Estas son cosas que nosotros preguntamos en los finales, preguntamos, ¿sí? Entonces es importante que le peguen una lectura. Básicamente, la determinación gravimétrica de sulfato sigue las etapas que les fui nombrando. La muestra puede ser sólida o líquida. Lo primero que hay que hacer es disolverla. Muchas veces se disuelve con agua, hay veces que no. Se utilizan ácidos diluidos. El acondicionamiento químico, esto solemos preguntar. Hay que ajustar el pH. El medio tiene que ser ácido débil, porque hay que evitar la protonación del analito. El anión sulfato. El sulfato se puede protonar en medios ácidos muy fuertes. Y tampoco puede ser muy alcalino, porque si es muy alcalino, el reactivo precipitante del bario, porque, acá está la reacción. Si el medio tiene que ser ácido, pero no muy ácido, pues si es muy ácido, se protona el analito. Tampoco puede ser alcalino fuerte, porque el bario puede formar su óxido hidratado y no estaría disponible para la precipitación. ¿Sí? También se debe evaluar la presencia de interferentes, el anión fluoruro o cationes plomo, calcio, estroncio. Bueno, el fluoruro es un interferente frecuente que en medio débilmente ácido se protona y deja de estar disponible para la reacción de formación de precipitado. Bueno, la precipitación cuantitativa, ¿cómo se hace? Como dijimos hoy, agregado lento, soluciones diluidas, elevada temperatura, 80 grados más o menos, agitación constante. ¿Sí? A continuación, hay que dejar en reposo el precipitado con el agua madre. En la técnica dice 30 minutos. Bueno, eso se denomina digestión. Y luego hay que hacer la filtración. Usar preferentemente, no siempre hay, papel libre de cenizas. Es decir, que después que se quema, no deja cenizas inorgánicas. Esos son papeles lavados con ácido nítrico generalmente. ¿Sí? A continuación hay que lavar con agua de lavado convenientemente preparada y hacer un tratamiento térmico. Generalmente para el sulfato de bario se recomienda hacer una calcinación con temperatura superior a 500 grados. De esa forma se elimina el papel de filtro. Pero hay que tener en cuenta que hay que evitar la combustión. En el libro tiene toda una serie de detalles de cómo lograr esa calcinación evitando la combustión, porque la calcinación la realizas directamente sobre un mechero. ¿Tá? Finalmente, una vez que están frías las muestras, o a temperatura ambiente, no están frías, en corriente no va a estar frío nunca, tenemos que pesar la muestra dejándola en frasco de secador. Ahí tienen una balanza analítica, teníamos una en nuestro laboratorio de las antiguas, sinceramente no sé a dónde quedó. Le íbamos a donar al museo que alguna vez nos dijeron que iban a preparar, pero tampoco sé mucho en qué quedó. Bueno, dice ahí, muchas gracias por su atención. Entonces chicos, a ver, en el aula virtual, yo creo que no está habilitado todavía, van a encontrar una lección de métodos gravimétricos, donde estos conceptos están ampliados, recomendable su lectura para el parcial. También en el capítulo del libro del Fischer y Peter, creo que les puse un capítulo del SCUG, por si alguno quiere ir viendo los libros del tema, ese ya es optativo. Y también les voy a subir esta presentación que les acabo de mostrar, que es una versión reducida de esa lección que está en Moodle. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Creo que no, profe. Bueno, ahora lo que tienen que hacer es resolver los problemas. Para la resolución de problemas, le vuelvo a decir, son problemas de estequiometría. Creo que le habrán llamado así, quizás, en general inorgánica, no sé, como problemas de estequiometría. Simplemente que acá son aplicados para el cálculo. Es importante, se dan cuenta, que si nosotros escribimos en un papel una reacción química, el desafío es lograr que esa reacción ocurra en el laboratorio según la estequiometría que está escrita en el papel. Eso es el gran interés que tienen estos métodos. Vuelvo a insistir, lamentablemente no se realizan como parte de la práctica de nuestra asignatura, pero los alumnos que asisten después que tienen aprobada la materia, pueden venir, acercarse a la cátedra para hacer ascripciones. Ascripciones se le llaman en nuestra facultad, ser ayudantes de cátedra. Y bueno, durante la realización de las ascripciones se realizan tareas prácticas de su preferencia. Y bueno, ahí se puede ejecutar un método gravimétrico para llevar a la práctica. Esto lo que tiene que son súper tediosos, súper largos. Llevan mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, César, ¿estás? Sí.